Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Aquí estamos para nuestra lección número 50 de Corintios Inductivos. Vamos a mirar hoy de la segunda carta, desde el capítulo 11, desde el versículo 16 al 33. Padre, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo siempre nos lleva de la mano por el sendero de la sabiduría, Señor, pues la sabiduría que buscamos es la sabiduría del cielo y no la de los hombres. Por eso te ruego en este momento que tomes nuestra mente, nuestro corazón y esos caminos que vamos a transitar sean para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a empezar leyendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 16 al 20. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Muy bien, vamos aquí a nuestra presentación de PowerPoint y vamos a iniciar entonces nuestra pequeña clase de hoy. Los que decían que Pablo estaba loco, en realidad, ¿qué era lo que intentaban decir? ¿Qué era lo que ellos querían decir con la locura de Pablo? Los que decían que Pablo estaba loco, o quizás necio, o insensato, o tonto, o disparatado, querían solamente descalificar al apóstol Pablo y descalificar toda su enseñanza. Por ejemplo, siempre que habla una persona desquiciada, los que lo conocen dicen, no le haga caso, está loco, no sabe lo que dice. Eso era precisamente lo que intentaban sus enemigos, convencer a todos de que Pablo no era creíble. En respuesta, el apóstol Pablo les pide que si piensan que está loco, pues que lo reciban como un loco y lo dejen jactarse como lo hacen los demás locos. Cada loco con su tema, decimos nosotros, cada loco con su tema. Hay cosas que no debemos tolerar en la iglesia. Pero ¿qué eran esas cosas que toleraban los corintios? Esto es interesante, miren. Tal vez ellos habían entendido mal el sentido de la palabra amor. Y por querer mostrar amor a todas las personas y no discriminar a nadie, toleraban lo intolerable. ¿Entiende eso? A veces cometemos ese tipo de errores. Por ejemplo, toleraban a los necios, a los insensatos. Dice Pablo, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Se define a un necio como una persona que es imprudente, que le falta razón, que es terca, que es porfiada en lo que hace o en lo que dice. Los necios son los que obran con ignorancia, con imprudencia y con presunción. En Proverbios 27:22 dice, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de su necedad. En segundo lugar, toleraban a los que los esclavizaban y ya no podían tomar sus propias decisiones. Todos sabemos lo que es un esclavo, ¿verdad? Un esclavo es aquel que al estar bajo el dominio de otro, pues carece completamente de libertad, solamente puede hacer lo que diga su dueño. Toleraban también a los que los devoraban
o los explotaban. ¿Sabe usted que todavía en la iglesia hoy hay hermanos que les gusta que los traten así, que los subyuguen y que los exploten en todos los sentidos de la vida, y a esos ministros sí los idolatran? Eso es terrible. Toleraban también a los que se aprovechaban de ellos. Dice Pablo, si alguno toma de lo vuestro, o toleráis a los que os roban. Eso dice la versión de Jerusalén. En quinto lugar, toleraban a los que se imponían sobre ellos. Si alguno se enaltece, dice Pablo. Mire, la versión latinoamericana traduce, aguantan ser tratados con desprecio. Y en sexto lugar, toleraban a los violentos. Escuche, a los violentos. Toleráis si alguno os da de bofetadas, dice Pablo. El empleo de la agresión física fue también una de las formas que utilizaron estos superapóstoles para manipular por temor a la iglesia. Ninguna de estas cosas se debe tolerar en la iglesia, aunque se diga que no tenemos amor. Porque, escuche, nuestra salud física y nuestra salud espiritual, incluso nuestra supervivencia, depende de nuestra firmeza y demostrar que estamos firmes en lo que Dios quiere para nosotros. Mire, en cuanto a esta parte, desafortunadamente todavía existen hoy lo que yo llamo los falsos nuevos apóstoles. Ellos quieren gobernar la iglesia y la quieren gobernar a través del temor. Yo siempre digo que la iglesia debe tener cuidado cuando un pastor comienza a exigirle a los miembros de su iglesia, por ejemplo, que lo llamen papá. Cuando un pastor pide a su iglesia que lo llame papá, ese pastor lo único que quiere y lo único que está buscando es manipular. Y manipular para su propio provecho. A él no le importa pisotear a la congregación porque él no quiere respetar a la congregación. Él quiere aprovecharse de esa congregación. Eso de que mi apóstol, mi profetiza, todo eso son formas de manipular para aprovecharse de la gente. Tengamos cuidado con eso. Estamos en un tiempo en el que se habla mucho de las libertades y se habla mucho de los derechos humanos. Pues enterémonos un poco de ese tipo de cosas, no para volvernos rebeldes en un espíritu demoníaco de rebeldía, pero sí para no dejar que abusen de nosotros y de nuestra propia fe, me parece a mí, ¿no? Voy a leer ahora el versículo 21 al 27. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Y son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Qué tremendas cartas de presentación del apóstol! Parecido a los nuevos apóstoles de hoy. Ellos tienen que hablar en carro blindado muchas veces, con guardaespaldas mucho tiempo. De eso es de lo que pueden hablar hoy. En mis mansiones con piscina, en mi jet privado.
De eso es de lo que hablan los nuevos apóstoles. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de algo un poco más complicado y más difícil. ¿Por qué dijo Pablo que para su vergüenza fue demasiado débil? ¿Por qué Pablo se sintió débil? Deducimos que Pablo, pues, esto es lo que uno puede sospechar, ¿no? Que Pablo escuchó que se comentaba que él era un hombre de carácter débil y que en la iglesia se necesitaba un hombre de mano más fuerte. En comparación con aquellos que se habían impuesto sobre la iglesia de Corinto, Pablo parecía débil. ¿Y sabe qué? Lo admitió. Si verdaderamente fue muy débil con ellos, pero escuche, sí fue débil con ellos, pero débil para esclavizarlos. Fue débil para saltar sobre los bienes de los hermanos. No se aprovechó de eso. Fue débil para aprovecharse de los demás. Fue débil para no utilizar la violencia. Sí, realmente Pablo sí reconocía, escuche, Pablo sí reconocía y con ironía dijo que tenía vergüenza de haber sido tan débil. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Qué nos hace? ¿Qué es lo que nos vuelve mejores o más ministros de Cristo? Porque Pablo dijo, yo soy más ministro que ellos. ¿En qué podríamos pensar que Pablo fue más ministro que los demás? Quizás este no es el estilo paulino, pero en este momento tiene que como sacar este tipo de armas para poder beneficiar a la iglesia de Corinto. Él fue mejor ministro por su trabajo. Dice, en trabajo más abundante. Es decir, él les ganó en fatigas. En segundo lugar, fue mejor por los golpes que recibió. Dice, en azotes sin número. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces es lo que él dice que recibió. 40 azotes menos uno. Fue mejor por sufrir encarcelamientos. Dice, en cárceles más. O hasta les gano en las veces que he estado en la cárcel. En cuarto lugar, fue mejor ministro por 10 razones. Mire, la primera, los peligros de muerte. Dice, en peligros de muerte muchas veces. Segundo, fue apedreado. Tercero, 3 veces padeció naufragios. Cuarto, pasó peligros en sus viajes. Dice, en caminos muchas veces. Quinto, en peligro de ríos. Mucha porque aquí me estoy quedando con la presentación del PowerPoint. En peligro de ríos. En peligro de ladrones. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí la forma en que él fue mejor ministro que los demás. Tengamos bien presente esto. Sigo con la lista. Ya se me olvidó en qué, la letra G, porque ya se me olvidó que en qué número iba. Peligros de los judíos y de los gentiles. No solamente del pueblo de él, sino de los contrarios de él. También dice el apóstol Pablo que estuvo en peligros en la ciudad y también en el desierto. Y claro, si estuvo en naufragios, estuvo en peligros en el mar. Pero quizá lo más cruel y lo más duro para el apóstol Pablo en este momento es que estuvo entre falsos hermanos. No hay nada más difícil de soportar a veces
que tener que lidiar con los falsos hermanos. Eso sí duele a veces más que muchas otras cosas. En quinto lugar, fue mejor ministro por sus desvelos. Dice, en noches sin dormir, o muerto de cansancio, o sin dormir por muchas noches. En sexto lugar, fue mejor por sus ayunos que fueron voluntarios y también involuntarios. Es decir, hubo tiempos en que él decidió, bueno, voy a apartar un tiempo para ayunar al Señor. Pero hubo momentos en el que materialmente no tenía que comer. Y séptimo, fue mejor ministro por el desamparo. Dice el apóstol Pablo, en frío y desnudez, con frío y sin ropa, dice la Nueva Biblia Española. Yo sé que estar comparando nuestro ministerio con el ministerio de otros es un poco, no es sano. Pero cuando nosotros sometemos nuestro ministerio y lo comparamos con el del apóstol Pablo, hablo yo en primera persona, Víctor Manuel Buitrago. Yo llevo pastoreando ya casi 50 años de pastorado. Llevo 47 años pastoreando. Y honestamente, yo tengo que decirle que yo no he sufrido absolutamente nada en el ministerio. Pero es que nada es nada. He tenido momentos difíciles, pero no, ni manera de compararlos con los que nos describe aquí el apóstol Pablo. Han sido quizás la parte más complicada y con la que más me identificaría con Pablo es con aquellos hermanos que se muestran como hermanos, pero por detrás están listos para darnos la puñalada trapera, decimos nosotros, es decir, apuñalarnos por la espalda. Eso sí he tenido que lidiar con ellos y eso sí duele. No puedo decir que más que el apóstol Pablo, no, pero hoy en día los ministros muy poco sufrimos, la verdad sea dicha, muy poco sufrimos. Mucho menos los pastores de las mega iglesias y de los carros blindados y de los jets particulares y todas esas cosas, mucho menos, ellos sí que menos van a poder presentar nunca eso como este es mi ministerio y mi sufrimiento en el ministerio. No lo van a poder hacer porque no tienen cómo hacerlo. Dice el versículo 28 y 29, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Por cuántas iglesias se preocupaba Pablo? ¿Con qué frecuencia lo hacía? ¿Cómo lo manifestaba? ¿Y qué nos puede enseñar a nosotros esto hoy en día? ¿Cuántas iglesias? Él se preocupaba por todas las iglesias. Él dice, cada día. Escuche, cada día se preocupaba por todas las iglesias. Porque si no era una, era otra la que estaba pasando por momentos difíciles, por dificultades. En el griego dice, lo que me pesa o lo que me resulta una carga es el afán y la preocupación por todas las iglesias. Yo quiero que usted note que el apóstol Pablo dice iglesias, es decir, está en plural, indicándonos que son muchas, que no es una sola. De otra manera, seguramente hubiera escrito, se agolpa sobre mí la preocupación por la iglesia de Cristo. Pero no, él no se preocupaba por lo general. Escuche, no por lo general, sino que él se preocupaba por lo particular, es decir, por los problemas particulares de cada iglesia. Esto nos tiene que enseñar a nosotros una cantidad de cosas que a veces como que no queremos nosotros entender, comprender como ministros del Evangelio.
Esta preocupación también lo convertía en un mejor ministro de Cristo, porque no se ocupaba solo de su iglesia. Bueno, era difícil decir cuál era la iglesia de Pablo, porque él había sembrado, fundado muchas iglesias, sino que también él se preocupaba de todas las iglesias, y esta preocupación se manifestaba primero en una gran sensibilidad con el sufrimiento. Mire, él dice, díganme, ¿quién enferma y yo no enfermo? O ¿quién desfallece sin que desfallezca yo? Dice la Biblia de Jerusalén. En segundo lugar, se manifestaba en una gran angustia por los que abandonaban la iglesia. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O como dice la Nueva Biblia Española, ¿quién cae sin que a mí me dé fiebre? ¿O quién tropieza sin que un fuego me devore? Mire, todo esto nos enseña que la medida del éxito, escuche, esto es muy importante, todo esto nos enseña que la medida del éxito o el superar a todos los demás creyentes o líderes en la vida cristiana no es la misma medida del mundo, no. Pablo no se consideró mejor que otros ministros por su fama o por sus dones o por su éxito en propagar el evangelio, sino miren lo que se compara a Pablo para decir que es mejor ministro, sino en haber transitado más tiempo en el sufrimiento por amor a Cristo. Qué diferente a cómo se mide hoy el éxito de los ministros. Es tan distinto, es tan diferente, que hoy el éxito del ministro no se mide, escuche, no se mide por lo que sufre, lo que padece, sino que se habla de éxito ministerial cuando el ministro tiene gran número de creyentes en la iglesia. Voy a leer ahora versículos 30 al 33. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Escapé de sus manos. ¿Cuál fue la debilidad de Pablo de la cual él se enorgullecía? Es diferente a lo que hacemos nosotros hoy. Hoy nadie se enorgullece de su debilidad. Todos nos enorgullecemos de nuestros talentos y de lo que podemos hacer. Su debilidad fue su cobardía. No siempre fue valiente, ni siempre enfrentó el peligro. Mire, no siempre dio la cara. Su debilidad, dice él, fue su cobardía. Al parecer, ninguno creía que Pablo podría comportarse así. Por eso escribió, verdad digo, el Dios y Padre sabe que no miento. El gobernador de la provincia del rey Aretas, es decir, el rey de Nabatea, que gobernó entre el 37 y el 40 después de Cristo más o menos, y era quien estaba en Damasco, dice que guardaba la ciudad para prenderme. Y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces aquí nos encontramos con la verdadera grandeza de Pablo. ¿Por qué nos encontramos con la verdadera grandeza de Pablo? Porque solo un hombre grande, seguro de sí mismo, no teme confesar sus flaquezas o sus debilidades. Cuanto más inseguro es un hombre, más oculta sus debilidades por temor al rechazo. Pero, pensemos en esto, Pablo, en lugar de suponer que esta confesión le traería descrédito,
Mire, no, Pablo lo que piensa es que es un buen motivo para gloriarse en sus debilidades. Y no es la primera vez que Pablo hace esto. Otras veces dijo que no merecía llamarse apóstol de Cristo. ¿Por qué razón? Él dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. En otra ocasión él dijo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué dijo tales cosas? Porque descubrió que brota el poder de Dios en la humillación. Porque cuando uno se humilla, puede ser exaltado, pero cuando se enaltece, pues va a ser humillado. Por otra parte, mire, es sumamente agobiante y traumático intentar mantener una imagen de esas imágenes que a veces uno idealiza, que es lo que uno quisiera ser, pero no es lo que uno quisiera hacer, es lo que realmente se es. Eso es agobiante, tratar uno de mostrarse como un siervo de Dios que uno mismo ha idealizado, pero no es lo que uno es. Como aquellos que continuamente se están cuidando de mantener su imagen, algo así como las estrellas de cine o de televisión, ¿verdad? Porque tarde o temprano se van a desmoronar, se van a caer. Tenemos pies de barro y en cualquier momento caemos. Los que quieren dar la imagen de espirituales, con gestos estereotipados, imitando a los que consideran llenos del Espíritu, mire, no podrán mantenerse en el fuego de la prueba, porque el fuego todo lo prueba. Oiga, esto me salió casi como en verso, ¿no? El fuego de Dios todo lo prueba. Por lo menos eso lo leemos en Corintios. ¿Se acuerdan que lo leímos hace rato? Que toda nuestra obra será probada por el fuego. ¿Qué tal si ahora tratamos de memorizar nuestro texto bíblico, los versículos 28 y 29? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto está fácil de aprender esta vez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué era lo que se agolpaba aparte de todo lo que él ya había mencionado? La preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo la sentía? Él dice, mire, díganme, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Dígame, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno, no me pongo bravo, no me enojo? Yo me enojo cuando alguien hace caer al débil. Fácil de aprender este texto de hoy, ¿verdad? Bueno, me parece a mí que está fácil de aprender. A ver cómo estamos de luz, estamos muy bajitos de luz, pero bueno, ahí me alcanzan a ver, eso es lo que importa. Dios les bendiga, gracias por estar en esta nuestra lección número 50. Estamos ya a punto de terminar nuestro estudio inductivo de las 2 cartas a los Corintios. Dios les bendiga, lo espero la próxima semana para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy.